Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Me llamo Carmen Gregory, soy estudiante de doctorado en Middlebury College en Vermont y soy profesora en Stonehill College en Massachusetts. Visto que esta es mi primera ponencia y estoy un poco nerviosa, les pido disculpas, pero voy a leer mi ponencia. El título es Los motivos de la sangre en Yerma de Federico García Lorca. A lo largo de su producción poética y teatral, Federico García Lorca hace uso de la sangre como vehículo para expresar su cosmovisión y una realidad antropológica. Ateniendo a un interés específico por desentrañar las raíces creativas del autor, en esta ponencia se analizarán brevemente temas recurrentes y omnipresentes como la honra, la maternidad y la identidad femenina a través de la sangre, en Yerma. En una de sus conferencias más famosas, Juego y teoría del duende, pronunciada el 20 de octubre de 1933 en la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires, el poeta declara, cita: "En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre". Fin de cita. El poeta que lleva sus raíces, su Andalucía, su España, latentes en la sangre y cuyo único modo de expresividad es lo que le mueve dentro, en sus entrañas, manifiesta su duende a través de sus obras, su arte. El duende no es algo aprendido. Federico oyó decir a un viejo maestro de guitarra. Cita: "El duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies". Fin de cita. Él mismo lo describe observando que, cita: "No es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, de viejísima cultura y a la vez de creación en acto". Fin de cita. En otras palabras, lo que para él era ese ser misterioso, divino, que habita en el cuerpo humano, el duende, era la representación y expresión del estado más puro del arte. En su nota previa a la primera edición de Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, 1898-1926, Ian Gibson, el mayor biógrafo del poeta, afirma lo siguiente, cita: "A Federico García Lorca, uno de los seres humanos más artísticamente dotados de todos los tiempos, se le seguía negando hasta hace muy poco tiempo, hasta ayer mismo, su condición de homosexualidad para quien asumir plenamente su condición de tal en una sociedad intolerante. Fue una lucha cotidiana, nunca del todo resuelta, antes de que los fascistas acabaran con su vida a la edad de 38 años. Se la seguían negando incluso estudiosos de prestigio, acarreando con ello la extrañeza de otro homosexual e íntimo de Lorca, Vicente Alexandre. Hoy las cosas han cambiado y ningún crítico, español o extranjero, puede dejar de tener en cuenta algo tan obvio y fundamental a la hora de entender al poeta". Fin de cita. Esta condición de homosexual que se le ha negado es, sin embargo, su duende. Su obra en gran parte arranca de su temperamento, de su genio y de su naturaleza que la crítica ha querido ocultar. Resulta asimismo interesante el planteamiento de Anderson Reed sobre el por qué Lorca quería volver a la tragedia en el teatro. En The Idea of Tragedy, en García Lorca's Bodas de Sangre, Reed afirma: "Lorca's public statements concerning his work both as a writer and a director reflect an intensified and deeply humanitarian concern with problems of a social nature, and especially as these problems related to his work as a writer. And as the roots of these problems seem to have become increasingly clear in Lorca's mind, he responded enthusiastically to what he perceived to be an urgent need in Spain for an authentic contemporary theatre that would confront the essential truths that were emerging from his penetrating observations of reality."
concerning the radical and necessary relationship between theatre and the history of a society, Lorca's tragic theatre cannot be fully understood if we attempt to comprehend the passions and the desires of his characters without also grasping the meaning of the crisis occurring in the cultural, the material, and the social circumstances of their lives, and the profound interrelationship that tragedy discovers between these two spheres of reality. Fin de cita. Si se tienen en consideración las palabras de Reed y de acuerdo con los razonamientos de Gibson, no se puede hacer caso omiso de esa lucha interior de Lorca sobre su condición homosexual y de los problemas sociales de una España cerrada, tradicional y conservadora. Según el poeta, el duende viene de dentro, por lo tanto es evidente que sus obras están permeadas de su condición humana como individuo y como andaluz. Cabe entonces poner en evidencia la siguiente declaración de Lorca, citada por Reed. Cita: "El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. El teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro". Fin de cita. En Yerma se plasman los férreos modelos de identidad de género que reinaban en España a principios del siglo XX. Lorca muestra una comprensión hacia las problemáticas de la identidad femenina en el papel de la protagonista y al mismo tiempo se identifica con ella, ocultando así su propia condición homosexual. Lorenzo López Sancho declara, cita: "Yo siempre he pensado que García Lorca transponía en sus personajes femeninos lo que él, en su alma, tenía de femenino. Siempre he entendido que en la pasión de Yerma contra su infertilidad se expresaba en clave una ansia secreta de Federico y no precisamente en cuanto a varón". Fin de cita. La imposibilidad de la maternidad de Yerma, por las razones que más adelante se verán, se liga así a la imposibilidad de procrear del mismo Federico. Desde estas consideraciones extratextuales se pasará a un análisis textual de una de las tragedias, Yerma, y dera- y se considerarán los elementos más destacados, empezando por la muy lorquiana sangre. Am, He dividido la ponencia en em, distintas secciones. Y la primera sección es Yerma o la sangre como vida. Analizar el motivo de la sangre en una obra literaria obliga a considerarla desde varios puntos de enfoque. Como la luz eléctrica se sabe lo que hace, pero no se sabe casi nada de su composición, ni se conocen sus misterios. En La caza y los toros, Ortega y Gasset escribe, cita: "Es el misterio pavoroso de la sangre. ¿En qué consistirá? La vida en- es la realidad arcana por excelencia, no solo en el sentido de que ignoramos su secreto, sino porque la vida es la única realidad que tiene un verdadero dentro, un intus o intimidad. La sangre, líquido que lleva y simboliza la vida, está destinada a fluir oculta, secreta, por el interior del cuerpo". Fin de cita. Estas líneas de Ortega y Gasset son las que más se relacionan con la sangre en Yerma. Curiosamente, la muerte que llega a esta casa no es causada por un derrame de sangre, sino por las manos de Yerma en el cuello de su marido. Las navajas y los cuchillos, tan frecuentes y comunes en las obras lorquianas, reflejo de determinados ambientes en algunas clases sociales, aquí no aparecen. En el arranque repentino o impulsivo de Yerma, bien podía haber colocado Lorca un cuchillo de cocina encima de la mesa y bien de un solo golpe podía haber clavado Yerma el arma en el corazón de su marido. Pero no, son las manos de una mujer que ni siquiera trabaja en el campo, las que cortan en seco la vida de Juan. Hecho este,
que lleva a sospechar que este hombre, que no sirve para crear vida, se verá más adelante, se ha dejado morir, se ha dejado matar. Pero volviendo a la sangre y tratando de seguir algún orden, se empieza por lógica con el de la vida incipiente. María, la amiga de Yerma, que lleva el nombre simbólico de la Virgen embarazada, le revela que está esperando a un hijo, y de inmediato Yerma quiere saber lo que siente. Aparte de la angustia, María le explica que es como tener un pájaro vivo apretado en la mano, solo que en la sangre, no en el vientre, no en las entrañas, sino en la sangre. El germen de la nueva vida, de aquella vida que tanto anhela Yerma, está dando vueltas por todo el cuerpo, en la sangre. Cita. ¡Qué hermosura! Fin de cita. Exclama Yerma. Esta analogía, imagen o metáfora del pájaro vivo en la mano no parece inverosímil, pero el que escribe es un hombre, alguien que no ha podido tener la experiencia de ser madre. Por lo tanto, estas son palabras oídas y aprendidas por un poeta que en su corta vida ha estado rodeado de mujeres. Sin embargo, esta pulsación vital en la sangre y no simplemente en el vientre es algo intrínsecamente lorquiano, ya que se encuentra en gran parte de sus tragedias y de su poesía. Pero esta ficción, este culto, o por lo menos esta falta de aversión a la palabra sangre, que tanto aparece en la totalidad de su obra, ¿es una simple casualidad en Lorca? ¿Es una realidad inexplicable, característica singular y exclusiva de este dramaturgo, o es parte de un todo andaluz y mediterráneo que se pierde en la cuna de los tiempos? No es fácil abordar este tema, ya que la sangre, en su vertiente literaria, tiene varias realidades, o si se quiere, varias simbologías, que van desde el origen de la vida que se acaba de citar, María embarazada, hasta la muerte. Ya hemos visto y señalado que la muerte en Yerma no llega por derrame de sangre, por lo tanto, veamos qué función y qué simbología puede tener esta palabra en esta obra. Siguiente apartado. La sangre como linaje. Parece claro que para Lorca la vida se expresa con la sangre, y es que para él, en el mundo real de los animales, entre los que está el hombre y la mujer, en el mundo rural, que también conoce, la sangre palpitante es vida. Pero en Yerma no es solo eso, es también linaje, sinónimo de familia, el líquido que no solo transfiere rasgos o atributos físicos y morales de una generación a otra, sino también sentimientos y emociones inexplicables que pueden tener la fuerza de llevar a una anagnórisis como pasa precisamente en La fuerza de la sangre de Cervantes. Aquella energía que atrajo el caballero hacia el niño herido, que resultara ser su nieto, es la misma que se encuentra en las obras de Lorca. No se trata del empuje o impulso causado por la visión del líquido vital derramado. Eso ocurre más tarde, sino de un vigor inexplicable que une de forma invisible a miembros de una misma familia. Cita. Apenas hubo sucedido, el atropello, cuando un caballero anciano que estaba mirando la carrera, con no vista ligera, se arrojó de su caballo y fue donde estaba el niño, y quitándole de los brazos de uno que ya le tenía, le puso en los suyos. Fin de cita. Yerma, casi fuera de sí, maldice su linaje. Maldito sea mi padre que me dejó su sangre de padre de 100 hijos. Maldita sea mi sangre que los busca golpeando por las paredes. El tema de la sangre como sinónimo de linaje o familia está, como es lógico, estrechamente ligado al tema de la honra. En una discusión con su mujer, Juan exclama, y que las familias tienen honra y la honra es una carga que se lleva entre dos, pero que está oscura y débil en los mismos caños de la sangre. Siguiente apartado. La sangre como dolor. Yerma, la madre cuyos hijos no han nacido nunca, asocia el sufrimiento para verlos crecer con la pérdida de la sangre. Dice así, tener un hijo no es tener un ramo de rosas, hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero esto es bueno, sano, hermoso.
Cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos y cuando no los tiene se le vuelve veneno, como me va a pasar a mí. El dolor de una madre se mide, metafóricamente, con la pérdida de sangre, pero el dolor de Yerma, que no los tiene, es comparable al dolor que padeció Cristo. Yo sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada. Ahora déjame con mis clavos. Y María le afirma a Yerma: ¿Qué trabajos estás pasando? ¿Qué trabajos? Pero acuérdate de las llagas de nuestro Señor. Se verá como esta asociación de la sangre con la pasión de Cristo, muy arraigada en la cultura española y en particular andaluza, y que aquí apenas se insinúa, será una constante en otras obras dramáticas y varios poemas de Lorca. Siguiente apartado. El porqué de la tragedia. Robert Terhorst observa que, cita, Lorca makes it quite clear that Yerma's husband Juan is deficient as a sire. Fin de cita. Pero si bien parece evidente que la esterilidad de Yerma se debe a la lejanía física que Juan se empeña en mantener y que la vieja espeta con la locución acusatoria, la culpa es de tu marido, queda sin embargo una incógnita. ¿Cuál será el motivo real de no querer procrear? ¿Qué se esconde en la psique de Juan? La vieja intuye algún trastorno biológico en Juan al desear la existencia de un Dios que, cita, mandará rayos contra los hombres de simiente podrida que charcan la alegría de los campos. Fin de cita. Pero surge la leve sospecha de que el problema de Juan no es de naturaleza fisiológica, sino de otra índole. El esquivar las caricias y las atenciones de su mujer no apunta hacia una existencia de simienta podrida, sino a otra dolencia igualmente devastadora, pero de otro origen. Si Juan no quiere juntarse con su mujer es porque no puede, y no puede por razones emotivas, por razones que tienen que ver con la psique masculina más que con la biología o la fisiología. Terhouse señala que la crítica no ha llegado a comprender las razones de Juan y concluye que since no critic has yet, so far as I know, offered a convincing explanation of Juan's denial, it does come to seem like a serious fault in one of Lorca's most powerful dramas. One can understand Yerma's murder of her husband, but his obstinate refusal to give her what she so passionately wants remains unclear. También Francisco Javier Galera Fernández opina que no se comprende el motivo de esta esterilidad. Cita: Yerma es la protagonista de Lorca, una mujer que no ha podido ser fecundada por su marido Juan, por motivos que desconocemos. Fin de cita. Quizás la crítica no haya leído con la debida atención. A Yerma le sobra amor por un hijo hipotético, una criatura que resiste en llegar. Es una madre perfecta, pero en potencia, cuidadosa y cariñosa con los hijos de los demás. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuál es la simbología en la omisión del nombre de Yerma? Efectivamente, esta mujer de maternidad frustrada es Yerma para los lectores y espectadores, pero en su mundo seguramente tendrá un nombre que nunca se menciona. ¿Podría ser Lorca que se reflejase en el papel de esta mujer? ¿No podría ser que el hecho de no poder procrear por ser homosexual en aquellos tiempos le causara una sensación de sequedad emocional? Reiteramos que el nombre de esta desgraciada mujer para nosotros los lectores es desconocido y que además el final de esta obra es abierto. No sabemos cuál será el verdadero destino de su protagonista. Siguiente apartado. La honra. El tema de la honra se remonta siglos en la cultura española, no solo como argumentos literarios, sino como un bien al que aspirar y preservar en la vida real. Como es lógico, en una sociedad esencialmente patriarcal, ha sido la mujer por tradición y por fuerza la encargada de alcanzar esta meta. En Yerma la honra no aparece como mera tradición literaria o folclórica. Debido a ella, o por culpa de ella, se llega a la doble tragedia.
Al contrario de lo que opina la mayor parte de la crítica, Yerma no es esclava de unas normas sociales todavía vigentes en sus días, sobre todo en un ambiente rural. Su sentido de la honra no surge de tales normas, más bien es innato, heredado, perdón, al igual que su necesidad de ser madre. Se puede creer en cierto modo que la honra de Yerma sea también la honra del autor hacia su cultura, que siente no poder poner al descubierto su homosexualidad en una sociedad enfermiza que vive del cotilleo malsano y que saca gusto de criticar y hablar mal de alguna pobre víctima. ¿Podría ser que su cuerpo de mujer le pidiera la maternidad? Yerma lo manifiesta declarando: "Ojalá fuera yo una mujer". Es una fuerza innata de querer crear otra vida, una energía del cuerpo femenino que actúa sobre la psique. El deseo de procrear en términos generales está inscrito en los genes de las mujeres. La obra sugiere que la opresión de la mujer es relativa y que todo depende de lo que ella sienta. Las palabras de Yerma muestran claramente que lo que más desea es estar en casa y cuidar de sus hijos, hijos que no llegan. Juan muere a manos de Yerma y ella de alguna forma se quita la vida, ya que de haber matado a su marido significa haber matado a su hijo. La honra de Yerma también se muestra aquí en el hecho de que si bien hubiese podido marcharse con otro hombre y tener hijos, su sentido de la honra se lo impidió. Se podría deducir también que Lorca, aun queriendo procrear, se da cuenta de que honrarse a sí mismo y a su homosexualidad es más importante que tener hijos con una mujer. Pero queremos terminar volviendo a la tesis de que Lorca derrama su vida sobre sus obras, incluso las que, como Yerma, parecen estar lejanas de su propia realidad. Para esto, las palabras de Francisco, hermano de Federico, apoyan nuestra opinión de que no se puede desligar el arte, sea la forma que sea, de su autor. Francisco narra que él y su hermano estaban expuestos al teatro desde niños, ya que sus padres los llevaban con bastante frecuencia y explica, cita, "But Federico was attracted by games of theatrical nature even more than by the real theatre. He liked to play at theatre and at marionettes, to dress up the maids, and then go out into the street, grotesquely dressed sometimes or dressed as ladies, wearing my mother's or my Aunt Isabel's street clothes. Priceless at these games was Dolores, my nurse, who became the model for the servants in Blood Wedding and in Doña Rosita the spinster. Make-believe disguises and masks charmed Federico the boy. They were like an unbreakable spell, for even then he had begun to transform the world of fiction into a living reality and to identify all of reality with a fantastic dream. Later, he was to see life as a sort of dramatic game, a great world stage that, through it, did not lack a distant religious background, included a vaster world of mysteries and passions. It is really that this dualism of art and life has been integrated in a fashion so simple, so spontaneous, and at the same time so profound." Fin de cita. Los comentarios de Francisco corroboran lo que el lector y el espectador intuye, a saber, la pasión y el sentimiento del poeta que empapan los diálogos de los desdichados personajes. Si situamos las obras del teatro lorquianas en un contexto histórico, las comparaciones que establece el hermano del autor resultan muy reveladoras. Cita: "I believe that this is exactly the opposite of certain modern tendencies conducive to the living of a literary life. Valle-Inclán could serve as the supreme example of this tendency, for in time he became his own best literary creation. This is another manner of identifying life with art. The basic difference is that while for Valle-Inclán literary criteria predominated, for Federico the most important thing was life, with all its drama and confusion. Valle-Inclán's life was a consequence of his art. In Federico, art was a consequence of his life." Fin de cita.
Se sacan a colocación estos testimonios para defender la postura de que se puede analizar la literatura tomando en cuenta la vida de un autor. Esta postura contradice la que pretende aislar a una obra literaria de su autor, sugiriendo que tiene vida propia, que se vale por sí sola y que todo su significado se desprende de sus páginas. De acuerdo con los razonamientos de Gibson, no podemos hacer caso omiso de esa lucha interior de Lorca sobre su condición homosexual en una España cerrada, tradicional y conservadora. Tenemos que reiterar, por tanto, que es evidente que sus obras están permeadas de su condición humana, de su sangre, de su propia vida como individuo y como andaluz. Muchas gracias.